Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este mes, la liturgia nos invita a celebrar especialmente ese símbolo del amor de Dios a los hombres, que es el corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Comenzamos nuestro rato de oración hablando con Jesús, recordando unas palabras de San José María, cuya fiesta también coincide este mes de junio, el 26. Cuando en la Sagrada Escritura se habla del corazón, no se trata de un sentimiento pasajero que trae la emoción o las lágrimas. Se habla del corazón para referirse a la persona que, como manifestó el mismo Jesucristo, se dirige toda ella, alma y cuerpo, a lo que considera su bien, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas palabras están tomadas de la homilía de San José María titulada El corazón de Cristo, paz de los cristianos. Y luego afirma, ahí mismo, por eso, al tratar ahora del corazón de Jesús, nos referimos a un amor pleno, con entrega total de Jesús por nosotros, y al recomendar la devoción al Sagrado Corazón, estamos recomendando que nos dirijamos a Él íntegramente, con todo lo que somos, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, nuestros trabajos y nuestras alegrías. O sea, que nos dirijamos con todo lo nuestro a todo Jesús. En esto se puede concretar entonces la verdadera devoción al corazón de Jesús, dice San José María. Y aquí nos sugiere 3 actos concretos que nos servirán de hilo conductor para nuestro rato de oración. Primero, conocer más a Dios. Segundo, conocernos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, mirar a Jesús. Conocer más a Dios, decimos, para tener más presente cuánto nos quiere, aunque la encarnación y la redención obrada por Jesús son gestos de por sí más que elocuentes. Conocernos a nosotros mismos y así tomar conciencia del valor que tenemos las personas y todas nuestras cosas ante Dios Padre. Y a la vez dolernos por lo poco que correspondemos a su amor, lo desagradecidos que somos. Y desear incluso reparar, amando por los que no lo aman, creciendo en nuestro deseo de darle alegrías, es decir, de gozar con sus alegrías y acompañarlo en sus penas, desagraviando por las ofensas o olvidos nuestros y los de todo el mundo. Y en tercer lugar, decíamos, mirar a Jesús, en concreto a su humanidad santísima. Más aún, mirar su corazón, del cual, al ser traspasado en la cruz, brota sangre y agua, símbolo de los sacramentos y de la Iglesia. Mirar a Jesús para experimentar de modo personal la grandeza de su corazón y animarnos a acudir a Él, que a su vez nos anima, nos enseña, nos guía, y entonces poder dar así testimonio al mundo, empezando por los que tenemos más cerca. Para conocer y captar a fondo con nuestra mente todo lo que son capaces de amar nuestro corazón humano y el corazón humano y divino de Cristo, o sea, el amor de Dios, hace falta fe y hace falta humildad. Fe para creer en el amor de Dios, creer que Dios puede amarnos así. Y humildad
para contar más con ese amor, para apoyarnos más en él que en nuestras fuerzas. Con fe y humildad se pueden comenzar a entender aquellas palabras que nos dejó San Agustín, unas palabras universalmente famosas. Nos has creado, Señor, para ser tuyos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. La pobre alma nuestra estaría perdida si no fuera por el poder misericordioso de Dios, que no se fija en nuestra miseria y nos dice con el profeta Ezequiel: les daré un corazón nuevo, los revestiré de un nuevo espíritu, les quitaré su corazón de piedra y les daré en su lugar un corazón de carne. Ante esta promesa de Dios, el alma recobra entonces la luz, se llena de gozo, ¿no? Yo tengo pensamientos de paz y no de aflicción, declaró Dios por boca del profeta Jeremías. La liturgia aplica estas palabras a Jesús porque en él se nos manifiesta con toda claridad que Dios nos quiere así, de este modo. Jesús no viene a condenarnos, a echarnos en cara nuestra indigencia, nuestra mezquindad. Viene a salvarnos, a perdonarnos, a disculparnos, a traernos la paz y la alegría. Nos dirá, como aquella mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años, o como el ciego de Jericó y a tantos otros que se cruzaban por su camino: ánimo, mucho ánimo, tu fe te ha salvado. Si reconocemos que es así de maravillosa la relación que el Señor quiere tener con sus hermanos, con sus amigos, con nosotros, se cambiarán necesariamente nuestros corazones. Él nos dará un corazón más que de carne, de hijos o de hermanos. Y nos daremos cuenta de que se nos abre un panorama absolutamente nuevo, lleno de relieve, de luz. Porque Dios Padre no nos dice: en lugar del corazón te daré una voluntad de puro espíritu. No, dice que nos dará un corazón de carne como el de Cristo. Por eso decía San José María: yo no cuento con un corazón para amar a Dios y con otro para amar a las personas de la tierra. Con el mismo corazón con el que he querido a mis padres y quiero a mis amigos, con ese mismo corazón amo yo a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo y a Santa María. No me cansaré de repetirlo. Tenemos que ser muy humanos porque de otro modo tampoco podremos ser divinos. El amor humano, el amor de aquí abajo en la tierra, cuando es verdadero, nos ayuda a saborear ya cómo será el amor divino. Por eso, en la tierra podemos imaginar cómo será ese amor del cielo y así, con esa esperanza, nos sentimos empujados a mejorar aquí, a ser habitualmente más compasivos, más generosos, más entregados. Sabemos que el amor es expansivo, de por sí. Nos impulsa a dar lo que recibimos, a enseñar lo que aprendemos, a hacer partícipes a los demás, sin engreimiento, con sencillez, del hecho de haber podido conocer y palpar el amor que Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Así, por ejemplo, al realizar cada uno su propio trabajo, al ejercer su profesión en la sociedad, puede y debe convertir su ocupación en una tarea de amor, de servicio. El trabajo bien acabado, que progresa y hace progresar, que tiene en cuenta los adelantos de la cultura técnica, realiza una gran función, es útil siempre a la humanidad entera. Y para que, además, ese mismo trabajo sea santificador, solo se requiere, de nuestra parte, que nos mueva la generosidad, no el egoísmo, el bien de todos, no el provecho propio solamente. Así estará llena esa tarea del sentido cristiano de la vida. Con ocasión de esta tarea nuestra, en la misma trama de las relaciones humanas, podremos mostrar la caridad de Cristo y sus resultados concretos de amistad, de comprensión, de cariño humano, de paz. Como Cristo pasó haciendo el bien por todos los caminos de Palestina, nosotros, en los caminos humanos de la familia, de la sociedad civil, de las relaciones que genera el quehacer profesional, ordinario, de la cultura, del descanso, tenemos que también desarrollar
una gran siembra de paz. Será la mejor prueba de que a nuestro corazón ha llegado el reino de Dios. Nosotros, decía el apóstol San Juan, conocemos haber sido trasladados de la muerte a la vida en el modo en que amamos a los hermanos. Y para que nuestro corazón sea semejante al de Jesús, te voy a sugerir ahora algunos ejercicios especialmente adecuados, útiles, en el momento actual, caracterizado por la cuarentena, el aislamiento, tanto en la vida familiar como matrimonial. La comunión matrimonial es un camino arduo que conduce a la santidad y por ello requiere un constante replanteo, un esfuerzo de comunicación para lograr adaptar el proyecto inicial, aquel que tuvieron al casarse los esposos adaptarla a cada nueva circunstancia. La unidad familiar no surge de la igualdad de intereses o la uniformidad de criterios. La posibilidad actual de compartir más tiempo juntos lleva a aumentar las posibilidades de servirse mutuamente, pero también a poner en evidencia los defectos de cada uno. La meta, entonces, es ayudarse a mejorar. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que hay que amar los defectos del otro y al otro con sus defectos. Y esto es siempre posible cuando se tiene verdadero amor al otro. Este amor no es lo contrario ni lo opuesto al odio, sino a la soberbia que aísla y que lleva a pensar que no se puede hacer más. Porque claro, cada uno está apoyándose solo en sus propias fuerzas. Contando con el amor de Dios, siempre se puede llegar a un acuerdo superador. Hay que evitar dramatizar, buscar coincidencias, al menos en los fines últimos, que fueron el punto de partida. Con altibajos y vaivenes, podrán crecer juntos, apoyados entre sí, el papá, la mamá, los hijos, combinando fortaleza y dulzura, prudencia y flexibilidad, sentido de la oportunidad y de la proporción, ejercitando la sabiduría de verlas venir, dejarlas pasar y usar esa trigonometría especial que enseña que no siempre la línea recta es el camino más corto, etc. Con estas ideas se puede alcanzar en la convivencia diaria resultados que van más allá del sentido de la lógica humana, es la lógica del amor divino. Pero nadie puede llegar a amar así, de este modo, si no se forma en la escuela del corazón de Jesús. Solo si miramos y contemplamos el corazón de Cristo conseguiremos que el nuestro se libere del rencor, de las desconfianzas o de la indiferencia. Solamente así sabremos reaccionar de modo cristiano ante los sufrimientos ajenos y en general ante el dolor. Para aprender de Jesús nos puede servir de ejemplo recordar la escena que nos cuenta San Lucas cuando Cristo andaba cerca de Naín, de la ciudad de Naín. Jesús ve la congoja de un cortejo de personas con las que se cruzó ocasionalmente. Podía haber pasado de largo o esperar una llamada, una petición, pero no se va, no espera que lo llamen. Toma la iniciativa. Movido por la aflicción de una mujer viuda que había perdido lo único que le quedaba, que era su hijo. El evangelista explica que Jesús se compadeció. Quizás se conmovería también exteriormente, como le sucedió con la muerte de su amigo Lázaro. Vemos entonces que Jesús no era una persona insensible ante el padecimiento ajeno. Vemos cómo le afecta todo lo que le pasa a las personas que le rodean, la separación de los seres queridos, de los hijos de los padres. Entonces, supera la muerte para dar la vida, para que puedan estar cerca los que se quieren, aunque Jesús
movido por ese intenso amor, no deja de exigir antes y a la vez la primacía del amor a Dios, porque hay un orden en la caridad que ha de informar la auténtica existencia cristiana. Cristo sabe que le rodea una multitud, que va a permanecer pasmada ante el milagro, e irá pregonando el suceso por toda la comarca y ya no podrá caminar tranquilo por aquellos lugares. Pero el Señor no actúa artificialmente para realizar un gesto. Actúa porque se siente afectado por el sufrimiento de aquella mujer. No puede dejar de consolarla. En efecto, se acercó a ella y le dijo, no llores, que es como darle a entender, mira, no puedo verte entre lágrimas, porque no he venido a traer a la tierra esto, yo he venido a traer el gozo, la paz. Seguramente, o seguidamente, tiene lugar el milagro que servirá para manifestar el poder de Cristo Dios. Pero antes fue esa conmoción de su alma, se compadeció. Es una manifestación evidente de la ternura del corazón de Cristo hombre. Por eso en este mes del Sagrado Corazón tenemos que pedirle al Señor que nos conceda un corazón bueno, capaz de comprender, de compadecerse de las penas de todos, para poder también ayudar a remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian las almas de este mundo. Porque el verdadero bálsamo es el amor, la caridad. Todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento. Dejan después amargura o desesperación. Recientemente un conocido me preguntaba qué podía decirle a unos padres que eran amigos de su familia, que habían perdido a su hijo en una repentina enfermedad. ¿Con qué palabra los podía consolar? Mi respuesta fue que nunca podría darles una explicación que los calmara. Sin embargo, lo que ellos necesitaban de él, de su amigo, era que compartiera su pena y que así se lo manifestara. Que les dijera, me uno a su dolor, comparto los sentimientos de ustedes. Allí se entiende por qué el Señor decidió resumir toda la ley en ese doble mandamiento, que en realidad es un mandamiento solo. El amor a Dios y el amor al prójimo, con todo nuestro corazón. Pasando ahora a un plano más universal, mirando desde afuera de la vida de fe, como mucha gente, quizá se piensa y se juzga a veces a los cristianos porque se olvidan de las aplicaciones más elementales de este deber de amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Quizás se piensa en tantas injusticias que no se remedian, en los abusos que no son corregidos, en situaciones de discriminación que se transmiten de una generación a otra, en algunos países incluso desencadenan graves conflictos bélicos y no se pone nunca en marcha una solución desde la raíz. Un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias, ante la corrupción, que no se esfuerce en lo posible, en la medida de sus posibilidades, por colaborar, por ayudar, aliviar, no es un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. Los cristianos, conservando siempre la más amplia libertad a la hora de estudiar o de llevar a la práctica las diversas soluciones, y por tanto con un lógico pluralismo, hay muchos modos de solucionar las cosas, han de coincidir en una sola cosa, en el idéntico afán de servir a la humanidad. De otro modo, su cristianismo no será la palabra y vida de Jesús, será un disfraz, un engaño de cara a Dios y de cara a los hombres. Él dejó muy claro que quien tuviera la posibilidad de influir en la vida social debía hacerlo sirviendo, como lo hizo el mismo Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pero hay otro tema que nos sugiere también la devoción al Sagrado Corazón, en el que quiero ahora detenerme. Todos tenemos que esforzarnos y luchar mucho siempre para poder hacer las cosas bien. Todos sabemos que es difícil que los hombres nos decidamos seriamente a ejercitar la justicia siempre. Muchas veces nos sentimos exceptuados. Y además vemos que es mucho lo que falta
para que la convivencia terrena esté inspirada siempre por el amor y no por el odio o la indiferencia. No se nos oculta tampoco que, aunque consiguiéramos llegar a una razonable distribución de los bienes materiales o a una armoniosa organización de la sociedad, no desaparecerá el dolor de la enfermedad o el de la incomprensión o el de la soledad, el de la muerte de las personas que amamos o de la experiencia de la propia limitación. A esta pobreza moral o espiritual se refería también Jesús cuando dijo: a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. Ante esas pesadumbres, el cristiano no solo tiene una respuesta auténtica, una respuesta que es definitiva, que es Cristo en la cruz. Dios que sufre y que muere, Dios que nos entrega su corazón, que una lanza abrió por amor a todos. Nuestro Señor abomina las injusticias, condena al que las comete, pero como respeta la libertad de cada individuo, permite que las haya. Dios nuestro Señor no causa el dolor de las criaturas, pero lo tolera, porque después del pecado original forma parte de la condición humana. Sin embargo, su corazón, lleno de amor por los hombres, le hizo cargar sobre sí, junto con la cruz, todas esas torturas, nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestras angustias, incluso nuestra hambre y sed de justicia. Así es como responde Jesús al dolor humano. No lo quita, pero lo carga sobre sí, y así le da sentido. Ahondemos un poco más en la enseñanza cristiana sobre el dolor, porque no es un programa de consuelos fáciles. Es, en primer término, una doctrina de aceptación de ese padecimiento, que es de hecho inseparable de toda vida humana. Sabemos que donde está la cruz está Cristo y está su amor. Todos padecemos dolores, físicos o morales, a veces dolores fuertes. En ocasiones quizá hemos sentido que crecía nuestro disgusto ante la injusticia o el mal moral, la corrupción. Y hemos sentido la desazón de ver que no podíamos hacer más o nada, que a pesar de nuestros deseos, buenas intenciones o esfuerzos, no conseguíamos mejorar ninguna situación inicua de esas. Cuando ante la realidad del sufrimiento propio o ajeno sentimos que vacila nuestra alma, el remedio es siempre mirar a Cristo. Cristo en la cruz. No se trata de lograr insensibilizarnos, como proponen otras religiones, porque las tribulaciones nuestras, cristianamente vividas, se convierten en reparación, en desagravio, en participación en el destino y la vida de Jesús, que voluntariamente experimentó por amor a los hombres toda la gama del dolor, todo tipo de tormentos. Nació, vivió y murió pobre, fue atacado, insultado, difamado, calumniado y condenado injustamente. Conoció la traición y el abandono de los discípulos. Experimentó la soledad y las amarguras del castigo y de la muerte. Ahora mismo, Cristo sigue sufriendo en sus miembros, en la humanidad entera que puebla la tierra y de la que Él es cabeza y primogénito y redentor. El dolor entra en los planes de Dios. Esa es la realidad, aunque nos cueste entenderla. También, como hombre, le costó a Jesucristo soportarla. ¿Te acordás? En aquella oración en el huerto decía: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta tensión de suplicio y de aceptación de la voluntad del Padre, Jesús va a la muerte serenamente, incluso perdonando a los que le están crucificando. Precisamente esta aceptación sobrenatural del dolor supone al mismo tiempo la mayor conquista. Jesús, muriendo en la cruz, ha vencido la muerte. Dios saca de la muerte vida. Por eso, la actitud de un hijo de Dios no es la de resignación ante sus desventuras, sino que es la satisfacción de quien pregusta ya la victoria. En nombre de ese amor victorioso de Cristo, los cristianos debemos lanzarnos por todos los caminos de la tierra
para ser sembradores de paz, de alegría con nuestra palabra y nuestras obras. Hemos de luchar, es una lucha de paz, contra el mal, contra la injusticia, contra el pecado, proclamando que la actual condición humana no es definitiva, que el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo alcanzará el glorioso triunfo espiritual de los hombres. Evocábamos antes los sucesos de Naín. Podríamos citar muchos otros, porque los evangelios están llenos de escenas semejantes. Esos relatos han removido y seguirán removiendo siempre los corazones de los hombres. No manifiestan solo el gesto sincero de una persona que se compadece de sus semejantes, sino que son la revelación de la caridad inmensa del Señor, de su gran misericordia. El corazón de Jesús es el corazón de Dios encarnado, de Dios con nosotros. El fundamento, por eso, de la entrega que el Señor nos pide, no se concreta solo en nuestros deseos o nuestras fuerzas, tantas veces cortos e impotentes. Primeramente, se apoya en las gracias que Él mismo nos ha logrado, que son fruto de su amor, de su corazón de Dios hecho hombre. Por eso, podemos y debemos perseverar en nuestra vida interior de hijos del Padre nuestro que está en los cielos, sin dar cabida al desánimo ni al desaliento. El cristiano, en su existencia ordinaria y corriente, en los detalles más sencillos, en las circunstancias normales de su jornada habitual, pone en ejercicio la fe, la esperanza y la caridad, porque allí se apoya el alma que cuenta con el auxilio divino. En la práctica de esas virtudes teologales, el cristiano encuentra la alegría, la fuerza, la serenidad. Esos son los frutos de la paz de Cristo, de la paz que nos trae su corazón sacratísimo. Ese es el amor que está en el interior de la Santísima Trinidad, porque Dios es amor y se derrama sobre toda la humanidad por el corazón de Cristo Jesús. Fuego ha venido a traer a la tierra, y qué quiero sino que arda. Esas palabras de Jesús resonaron mucho en la mente, en el corazón de San José María, y le empujaban a decir: nos hemos asomado un poco al fuego del amor de Dios. Dejemos que su impulso mueva nuestras vidas. Sintamos la ilusión de llevar el fuego divino de un extremo a otro del mundo, de darlo a conocer a quienes nos rodean, para que también ellos conozcan la paz de Cristo y con ella encuentren la felicidad. Un cristiano que viva unido al corazón de Jesús no puede tener otras metas: la paz en la sociedad, la paz en la iglesia, la paz en la familia, la paz en la propia alma, la paz de Dios que será total cuando venga a nosotros su reino. Terminamos pidiéndole a María: Reina de la Paz, vos que tuviste y creíste que se cumpliría el anuncio del ángel, ayúdanos a crecer en la fe, para creer con más fuerza en el amor que Dios nos tiene, a cada uno. Ayúdanos a estar firmes en la esperanza, porque el amor termina venciendo siempre. Y ayúdanos a profundizar y crecer en el amor y así poder derramarlo en los demás. Porque eso es lo que quiere hoy de nosotros tu Hijo, al mostrarnos su sacratísimo corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen de conciencia. Acto de presencia de Dios. Jesús, en tus brazos confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho amoroso, pegado mi corazón a tu corazón. Quiero en todo lo que tú quieras. Forja 529.
Deseo que mi corazón se parezca cada vez más al corazón de Cristo. ¿Cómo procuro aprender en el Evangelio de sus reacciones, ternura, miradas, cariño, delicadeza, paciencia, etcétera? Pido para mis hijos, mi cónyuge, mis amigos, que Dios les dé un corazón grande. Vio Jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor y lo eligió, le dijo, sígueme. Me da paz considerar que Jesús me mira con amor, como miró en aquella ocasión a San Mateo. Trato de mirar a los demás como lo haría Cristo. Con las obras de misericordia se refleja de manera especial la vida de Cristo en nuestra conducta. Sé consolar a las personas que sufren. Trato con paciencia y cariño a los enfermos cercanos. Sé enseñar a quien no sabe o dar buen consejo al que lo necesita. ¿Cómo podría ser generoso con mi tiempo? Me doy cuenta de que las obras de misericordia comienzan en mi familia. ¿Cómo manifiesto paciencia y cariño con los enfermos de mi familia? Dedicando tiempo a las personas de mi alrededor más necesitadas. Soy una persona amable. Procuro dar siempre una visión positiva a los problemas. No he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer, decía San José María en Surco, 804. ¿Con qué personas podría ensanchar mi capacidad de comprender y de querer? Le pido a Dios que me dé la gracia necesaria para querer a aquellos que no me han tratado bien, que me han humillado, o a aquellos con los que no congenio demasiado. Sé pasar por alto los defectos de los demás. ¿Cómo alimentan mi oración y mi relación con el Señor las enseñanzas de San José María? Pido su intercesión para que me ayude en mi familia o con mis amigos. San José María solía decir que quería dejar a sus hijos en el Opus Dei como herencia el amor a la libertad y el buen humor. ¿Qué podría mejorar yo para que esto sea una realidad en mi vida? Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Continuamos nuestra oración y vamos a considerar la figura de este santo que nos inspira, que tantos tenemos devoción y también nos ayuda a entender más ese amor que manifiesta el corazón sacratísimo de Jesús, el santo de San José María,
cuya fiesta litúrgica se celebra el día 26 de junio. Él, dirigiéndose específicamente a laicos, a los que enseñaba que están llamados a corresponder al amor de Dios, planteándose la santidad en medio de sus quehaceres cotidianos, afirmaba con mucha fuerza que no se puede ser santo sin ser contemplativos. Y ser contemplativo, explicaba, que no consiste en ser una persona que de vez en cuando hace algunas oraciones, cuando tiene algún problema o alguna dificultad, que no puede resolver con sus propios medios. Ni tampoco para ser contemplativo hay que aislarse del mundo o meterse en un convento. San José María decía que nuestra celda es la calle. Es decir, la llamada a la santidad es para todos y es en la vida ordinaria. Y cuando decía esto, San José María no estaba promoviendo una santidad de menor categoría o más fácil. Así que ahora podemos preguntarnos, ya que es una condición necesaria para la santidad, ¿qué es propiamente ser contemplativo? Generalmente se entiende la contemplación como una particular manera de hacer oración, la más elevada, y que antiguamente estaba reservada casi exclusivamente para los religiosos o consagrados. Pero además, el término contemplar también se puede usar para describir la actitud de observar detenidamente algo bello, un paisaje, un rostro. ¿Cuál es la diferencia entre contemplar un paisaje o una obra de arte y contemplar a Dios, tal como lo entiende la ascética cristiana? Muy simple. En el primer caso, cuando uno contempla el paisaje, lo va haciendo propio, lo graba en su mente, lo va ponderando con la imaginación, mirando a diferentes ángulos, lo puede ir cambiando de algún modo, los colores, los contrastes, etc. En cambio, cuando contemplamos espiritualmente, el objeto contemplado nos introduce dentro de sí y nosotros nos metemos en él. O sea, quedar extasiados por observar un paisaje es diferente de quedar en éxtasis ante la contemplación divina. Pero entonces, sin llegar al fenómeno extraordinario de la pérdida momentánea de los sentidos, como suele describirse al éxtasis, todos podemos ser contemplativos, o sea, vivir con tal grado de presencia de Dios, que nos metamos en Él y Él, de algún modo, respetando siempre nuestra libertad, tome las riendas de nuestra vida y nos acompañe. Para ser contemplativos en medio del mundo y así poder santificar lo que hacemos, meter a Dios en el trabajo y meter nuestro trabajo en Dios, no se trata solo de interrumpir de a ratos ese trabajo o un momento de convivencia o de conversación para elevar nuestra mente al cielo. Decir una ejaculatoria, una frase de amor o dirigir una mirada a una imagen piadosa, etc. Todo eso está muy bien, hay que hacerlo, pero no alcanza. Esto solo sería como pegar un saltito hacia arriba de a ratos para estar más cerca del cielo, aunque sin sacar los pies de la tierra. No, de lo que se trata es de ir haciendo que nuestra existencia tenga, en última instancia, unidad de vida. O sea, que el fin de todas nuestras obras, que es hacer nuestra la voluntad de Dios, a medida que la vamos conociendo, que el fin sea el principio motor de todas ellas, que la causa final sea la causa inicial, la que impulsa y la que mantiene funcionando nuestra vida, una vida llena de pequeñas metas, pero ordenadas o subordinadas a la esperanza del cielo. De este modo, con la gracia de Dios, no caeremos en la mentalidad del voluntarista que hace las cosas porque están mandadas o porque hay que hacerlas para ser feliz, sino que las haremos porque sentimos esa atracción de Dios, que desde el cielo y desde dentro nuestro
el Espíritu Santo inhabitando en nosotros y respetando siempre nuestra libertad, nos impulsa a querer lo que Él quiere y, lo más importante, a gozar queriendo su maravillosa voluntad. Todo esto es lo que supone ser contemplativo. Y está demostrado que es perfectamente compatible con estar a la vez muy metidos en nuestros quehaceres. Por supuesto, como nos hallamos en el medio del mundo para convertir la calle en una celda de contemplativo, usando esa expresión antigua, se requieren muchos esfuerzos de unión con Dios. Buscarlo, encontrarlo, conocerlo a Él y conocerme a mí, mal reflejado en Él, y elegirlo a Él, su voluntad, prescindiendo de los propios criterios o gustos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, preferirlo más que a mí mismo, supone optar muchas veces por hacer el bien al otro o el bien del otro, ya que veo en los demás al mismo Jesús. Los encuentros con Dios, o más propiamente con Jesús, que tomó nuestra naturaleza humana justamente para facilitarnos esos encuentros, ocupan, por supuesto, un tiempo que debo dedicar a Él, quitándoselo a otras cosas, reordenando mis prioridades, dejando de lado mi comodidad, mis gustos o incluso mis criterios. Pero cuando estos encuentros con Jesús se van haciendo hábitos y en ellos intervienen nuestra cabeza, nuestra voluntad, el corazón, o sea que no son superficiales, esos actos nos van transformando a nosotros mismos. Y está comprobado que llega un momento en que no podemos estar sin ellos. Los necesitamos, esos encuentros. Y nos duele mucho si alguna vez no podemos lograr encontrarnos con ese amigo que es Jesús en persona. Nos lo hacía ver el prelado del Opus Dei en una carta suya el año pasado. Entendemos muy bien, decía, a Juan y Andrés cuando le preguntan a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Porque necesitaban su compañía, necesitaban estar físicamente con Cristo y no solamente conocerle a través de los otros que les podían contar, en este caso del propio Juan el Bautista, que les había dicho que ese era el Cordero de Dios. Esta cercanía con Jesús, se quedaron con él aquel día, dice, dio una nueva profundidad a esa amistad, que les llevaría a entregar su vida, a ser apóstoles. Me vienen a la memoria estas palabras de San José María. Jesús sabe de delicadezas, de decir la palabra que anima, de corresponder a la amistad con la amistad. ¿Qué conversaciones las de la casa de Betania, con Lázaro, Marta y con María? Como le pasó a muchos cristianos que sintieron la orfandad de no encontrarse con su Padre Dios en la misa o en la confesión sacramental durante el aislamiento causado por la pandemia, o como les pasa a los padres cuando por otras circunstancias de la vida deben separarse por un tiempo de los hijos, quizá porque estos deciden formar su propia familia y dejan el nido vacío, etc. La separación física, al igual que en estos tiempos de aislamiento, puede ayudar a reflexionar más profundamente sobre el sentido de la vida, sobre la importancia que tienen para nosotros los afectos humanos. Y particularmente creo que a muchos les ha servido para valorar la necesidad del encuentro cotidiano, efectivo y afectivo, con los propios seres queridos y también con Jesús, que siempre reclama nuestra atención desde lo íntimo de nuestro corazón. Como decía un predicador, no solo golpea para entrar el Espíritu de Jesús en nosotros, sino que también para salir de nuestro corazón y manifestarse en nuestras obras. El confinamiento quizá nos ha enseñado a valorar más conscientemente cosas que dábamos por descontadas, desde el aire que respiramos, desde que nacimos, que Dios nos lo otorga gratuitamente. Lo valoramos más, sobre todo, al compararlo con el costo de un día de respirador artificial en una clínica. Hasta los servicios que nos prestan las personas que nos aprecian. Antes lo hacía quizá cuando no las veíamos, cuando nos íbamos de casa. Y ahora tuvimos que colaborar nosotros mismos y valoramos de otra manera esas tareas domésticas y a quienes las hacen.
desde la educación de los hijos o nietos, hasta las tareas de orden o limpieza y cocina, etc. En fin, estas nuevas perspectivas que adquirimos con el aislamiento social, me atrevo a decir, se parecen a las que podemos alcanzar, en otra medida, cuando ponemos distancia voluntaria para hacer un retiro espiritual de varios días, o también cuando nos aislamos cada día unos minutos para rezar en nuestra habitación o en un templo, y allí tener un breve encuentro personal con Jesús. Contemplando a Jesús, su vida, sus enseñanzas, valiéndonos de un libro o de los evangelios, situándonos ante Él como un personaje más en cada escena, se nos irán pegando sus maneras de actuar, sus costumbres, sus palabras se nos irán grabando en la mente y nos iremos pareciendo más y más a Él. Es así como nos iremos haciendo contemplativos, porque iremos viendo las cosas como las ve Dios y nos resultará natural el peso de la cruz que nos ha tocado en la vida. Por ejemplo, a causa del mayor tiempo de convivencia con los nuestros, quizá hemos descubierto que muchos de ellos son como esos santos de la puerta de al lado, como los denomina el Papa Francisco, que tienen más virtudes de las que pensábamos y nos han podido demostrar en este tiempo una generosidad o una disponibilidad para ayudar desinteresadamente, que no sospechábamos. Con ellos nos parece ahora viable comenzar de nuevo a crear en el mar borrascoso de este mundo remansos de aguas cristalinas, donde muchos querrán venir y gozar con nosotros de la paz y la alegría que caracteriza todo ambiente verdaderamente cristiano. ¿Cuántas cosas nos puede estar dejando esta insospechada e inigualable etapa de nuestra vida de encierro? ¿Y cuántas cosas buenas, vistas con los ojos de un contemplativo, seguirán viniendo como consecuencia de esta situación especial? A nivel económico o comercial, a nivel social, cultural o político, con el tiempo lo podremos valorar objetivamente. Pero miremos especialmente qué bueno será si sabemos aprovechar ahora esta etapa en el plano espiritual, como un tiempo de recogimiento de los sentidos externos y de apertura y elevación del alma. En la vida espiritual, el recogimiento es el hábito o virtud por la que se busca controlar los sentidos y apetitos. Nunca será el dominio absoluto por las heridas que dejó en nosotros el pecado original, sino que se trata de un gobierno, de un dominio político se llama. Así dice Santo Tomás. Y requiere la ayuda de la gracia, junto con nuestro esfuerzo. No se trata de una simple negación de impulsos desordenados. Es una virtud por la cual nuestras potencias, inteligencia, voluntad, imaginación, memoria, afectividad, se van armonizando y cooperan con el alma en su deseo de servir solo a Dios. San Agustín contaba en sus soliloquios: he dado muchas vueltas por las calles y plazas de la ciudad de este mundo para buscarte, Señor, y no te he podido hallar, porque mal buscaba afuera lo que estaba dentro de mi alma. Es un requisito imprescindible para avanzar por caminos de oración y contemplación. Para buscar el reino de Dios dentro nuestro, es preciso evitar la dispersión, guardar los sentidos. Enseñaba San José María en Camino, dice, disipación. Dejas que se abreven tus sentidos y potencias en cualquier charca, y así andas luego, sin fijeza, esparcida la atención, dormida la voluntad y despierta la concupiscencia. Vuelve con seriedad a sujetarte a un plan que te haga llevar vida de cristiano, o nunca harás nada de provecho. La opción es esa, o llevar vida de cristiano o no hacer nada de provecho. Y ese plan de vida cristiana empieza, entre otras cosas, con el esfuerzo por vivir con más recogimiento, tanto de los sentidos externos como internos. De los externos, luchando contra la curiosidad, ese querer mirarlo todo o saberlo todo, evitando las conversaciones inútiles y frívolas. Y también, a veces, evitando la curiosidad de las pantallitas y pantallas.
El recogimiento de los sentidos internos consiste en cortar con la imaginación de heroicidades imposibles o el recuerdo de agravios recibidos, cortar con un pensamiento que gira en torno a mis propios errores, que me quitan energía para la lucha ascética. Y curiosamente, no será raro que estas distracciones me sucedan, me ataquen especialmente cuando me dispongo a rezar, a estar con Dios, a encontrarme con Él. Escuchemos lo que le pasaba a Santa Teresa de Ávila. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba mi espíritu señor, sino esclavo de los sentidos y potencias. Y así no me podía encerrar dentro de mí para hacer oración, sin encerrar conmigo 1000 vanidades. Nuestra Madre, la Virgen María, exclamó: me llamarán feliz todas las generaciones. Y no se equivocó. Todos la consideramos la persona más feliz que ha existido sobre la tierra. Y no fue así porque todo le haya salido bien, o porque no haya tenido dificultades o sufrimientos, como de hecho los tuvo junto a la cruz de su Hijo. Fue feliz porque desde que supo cuál era el fin de su vida en la tierra, encaminó todos sus pensamientos, deseos, afectos y obras a la realización de su misión. Tuvo siempre la humildad necesaria para no desviarse de su meta, no buscarse un camino más fácil, no quejarse de los contratiempos y estar siempre meditando en su corazón, contemplando a su Hijo Divino, a Jesús, para avanzar en el camino previsto por Dios. Peregrinó, se dice, con el claroscuro de la fe, pero llenando de oración o diálogos con Dios sus silencios y su recogimiento. Con el dolor de no poder ofrecer algo mejor a su Hijo, pero consciente de que con su afecto materno podía suplir cualquier otro bien material que él pudiera necesitar. Con su afecto materno podía suplir cualquier otro bien material que Jesús podía necesitar. Sabía que así estaba logrando darle a su Hijo Divino lo que realmente él más deseaba, que era tener a su lado a alguien que gozosamente se uniera y entendiera su tarea redentora. Los demás discípulos y apóstoles, al menos antes de la llegada del Espíritu Santo, estaban aún lejos de entender lo que sucedía. Por eso, acudamos a ella, para que, contando con su afecto de madre, también nosotros podamos unirnos a los planes de Dios y recorramos con alegría el camino de nuestra santidad. O sea, nos vayamos haciendo verdaderos contemplativos en medio del mundo, amigos de Jesús y con una felicidad contagiosa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.